Regresamos a Mexicanas y Mexicanos Chingones. Felicidades a Lupita Orduño, que hoy es día de las Lupitas y los Lupitos, pero felicidades a Lupita Orduño, quien está cumpliendo, además de su día, está cumpliendo años hoy. También felicidades ayer para Belén Fuentes, Ramón Olea, Alejandro Hernández, Luis Quesada, Pupi Guerrero, Rosso Telo Anaya, Alfonso Durazo, será el hijo de Alfonso Durazo, y Ramiro Peña. Y bueno, hoy además de Lupita Orduño, está cumpliendo años Guadalupe Chávez, Diana Luzanía, Lorena Guadalupe Islas, Lorenia Guadalupe García Cuña, César Larios, Eric Salazar, felicidades primo, Martín Sánchez, Lupillo Corrales y Fernanda López. América Leal también. Muchas felicidades. Ya está con nosotros nuestra invitada de hoy. Ella es la licenciada Flor Garza Brunswick. ¿Lo dije bien? Sí. Ella es directora de la Posada del Buen Samaritano. Vamos a hablar sobre esta posada. Yo no sabía, el sábado tuvimos una reunión y ahí nos informó sobre los centros de desintoxicación certificados, que es muy importante saber cuáles son estos. Son muy poquitos y la Posada del Buen Samaritano es de las pocas certificadas, pero la única en su género. Y ahorita vamos a hablar por qué, pero primero vamos a hablar de ella. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Iris. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Me da mucho gusto que nos des este espacio para que se platique un poquito de lo que hacemos en la obra de la Posada del Buen Samaritano. Tú eres sonorense por adopción, ¿no? Por adopción, sí. Ya tengo 22 años aquí en Hermosillo. ¿Naciste en Monterrey, Nuevo León? Soy de Monterrey, así es. Fíjate, ahora está de moda Nuevo León. Bueno, siempre está de moda, pero ahora más por Samuel García, ¿no? Por el gobernador. Sí, así es. Bueno, ¿qué te trajo acá a Sonora? Pues yo tengo ya 22 años, como te digo, viviendo aquí. Mi marido es de aquí de Hermosillo. El amor te trajo. Y desde entonces pues nos casamos y nos venimos para acá y yo soy feliz aquí en Hermosillo. Me gusta mucho el estado, la ciudad, todo lo que hay. Mi familia se encanta viniendo también acá a Hermosillo cuando quieren venir de vacaciones. Ahora en Navidad viene mi mamá, por ejemplo. A mí me gusta mucho la ciudad. Hay mucho que hacer, es una ciudad con mucho crecimiento, a mí me encanta. Y en la labor que estoy ahorita de la Posada del Buen Samaritano, ahí que es una institución de aquí del estado, pues la verdad para mí fue así como que un trabajo que me cayó como anillo al dedo. Pero platícanos antes, la niña Flor soñaba con estar viviendo fuera de su estado y soñaba con esto que hace hoy. Pues no necesariamente, yo la verdad es que la cultura del regiomontano, por decirlo así, pues siempre es de ser muy trabajador, muy disciplinado en eso de prepararse para salir adelante. Entonces, de hecho yo a mi esposo lo conocí en el trabajo, ya graduados, ya trabajando. Y sí, pues sí, la verdad es que como se fueron presentando las oportunidades, yo siempre he sido una persona que no me gusta quedarme con el hubiera, me arriesgo y pues gracias a Dios hasta ahorita pues nunca nos ha desamparado Dios. Bueno, ¿quién es Flor Garza Brunswick? Ella es la directora, como le decíamos, de la Posada del Buen Samaritano. Trabajó en el Instituto Irlandés, trabajó en PepsiCo allá en Monterrey, en John Deere, también en Monterrey, en Lucent Technologies, allá también en Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León. Estuvo en una preparatoria, es egresada de la Universidad de Monterrey y bueno, tiene impresionantes todos los reconocimientos que tiene. Y bueno, hiciste la prepa en el TEC de Monterrey, ¿no? Sí. Certificaciones, reconocimientos. Y bueno, uno quiere a veces irse a la gran ciudad, ¿verdad? A Monterrey, donde los sueldos son mucho mejores que acá. Y tú vine para acá. Ajá. Pero sabes que, por ejemplo, uno de mis últimos trabajos antes de estar en la institución, estuve 10 años como maestra en el irlandés. De hecho, ahorita estoy dando una materia. Y es algo que a mí me gusta mucho porque finalmente mi experiencia como regiomontana y como lo que es allá la ciudad grande
y las oportunidades, que es muy diferente todavía a como está aquí en Hermosillo. A mí me ayuda mucho a compartirles a los muchachos. Entonces Claro. yo mis clases que doy son en último año de prepa. Entonces comparto con ellos esas experiencias, que también valoren este estado, que es un estado muy rico, a mí me encanta Sonora, pero sobre todo que vean que también hay un mundo allá afuera y que pueden estudiar en diferentes universidades y luego regresar a su estado y lo que aprendieron en otros lugares, implementarlo aquí en Sonora, porque Sonora pues tiene mucho para dónde crecer. Estamos en una etapa de crecimiento muy importante, ¿verdad? Y Ajá. si se realizan una o todas las obras que ha anunciado el gobernador, pues yo creo que le podemos dar un giro al Estado, sobre todo, yo digo, en el tema de desarrollo personal, pero también en el elevar el bienestar y el nivel socioeconómico del Estado, ¿verdad? Así es, las oportunidades y el caminito te lo va marcando Dios, pero sobre todo, pues uno tiene que aprovechar las oportunidades que se van presentando. Oye, Flor, pero bueno, ¿por qué estudiaste la licenciatura en Administración de Empresas? Ay, a mí siempre me gustó todo lo relacionado con los negocios, relacionado con lo que es la parte administrativa, me encanta economía. Como te digo, ahorita yo estoy dando una clase en el colegio de contabilidad. Todo lo que está relacionado con los negocios siempre me ha encantado. Y tanto he trabajado en empresa privada como he trabajado en el sector educativo y ahorita pues lo que se conoce como el cuarto sector, que son las organizaciones civiles. Entonces, se me hace que mi perfil, lo que a mí siempre me había gustado, que son los negocios, me ha ayudado a que se me abran esas puertas de diferentes sectores, pero siempre en la parte administrativa, que es lo que a mí me gusta. ¿De papá y mamá hablaban de administración o de negocios en tu casa? Pues mi papá es ingeniero, ya murió mi papá. Y mi mamá, más que nada, pues en aquella época no estudiaban carreras las señoras, ¿no? Pero a ella siempre le ha gustado todo lo que es negocios también. Y si no estaba vendiendo una cosa, estaba haciendo otra cosa. Entonces, yo creo que también viene mucho de parte de mi mamá el gusto por siempre estar emprendiendo y aprovechando las oportunidades que se veían de trabajo o de negocios. ¿De dónde viene Brunswick? La familia de mi mamá es de descendencia alemana, del abuelo de mi mamá. Ah, muy bien. ¿Y si tiene la rigidez de los alemanes? Sí, bueno, mi mamá no, pero no tanto la familia de mi mamá, fíjate, más bien los Garza, mi abuelo, ese sí era más estricto. ¿Es en serio? Sí, pero del lado de mi mamá no, al contrario, bien querendones, muy ya me tocaron las generaciones posteriores, pues ya todos con la cultura mexicana. Sí, pero son disciplinados. Son pues, disciplinados. ¿no? De ahí te viene la disciplina. Sí, bueno, en ese sentido, pues supongo que sí, porque mi mamá siempre ha sido muy perseverante en lo que quiere y pues finalmente a lo mejor por ahí viene también esa parte de ser ordenada y de ser disciplinada. Y también te digo, yo creo que también es parte de la cultura del regio, ¿no? De que todos trabaja mamá, papá, hijo, hija, o sea, es algo que yo vine a apreciar mucho cuando yo vine aquí a Sonora, porque yo estaba acostumbrada a ese ritmo de vida de que todos trabajaban y si iba a comer, pues yo comía sola, pues, o sea, yo desconocía ese proceso de comer en familia y cuando llego aquí con la familia de mi esposo, pues acostumbrados a esa tradición sonorense de que realmente la ciudad está en toque de queda, ¿no? De 1:30 a 4 de la tarde más o menos, porque estás en familia. Y esas son de las costumbres que se van perdiendo en ciudades grandes, pues. Entonces sí Pues, valora uno mucho eso. Estabas, ¿no? Porque todavía se da eso. Hay familias que sí lo respetan, pero habemos otras que no, pues, ¿no? Yo sí trato de comer con mis hijos y mi marido, aunque sea una hora y media, y luego ya todos agarrando también su rumbo, pero sí, todavía hay mucho apego familiar aquí, a diferencia de ciudades, creo yo, de ciudades más grandes, donde pues ya no es tan fácil. Y sabe que si no lo tenemos, hay que promoverlo, porque ahorita nos va a decir Flor, ¿por qué sí tenemos que promover todas esas tradiciones? Ajá, sí, esas sí. tradiciones y esos valores que se dan ahí en la mesa, ¿eh?
porque Así si no es es. ahí, ¿dónde los compartes? ¿Verdad? Así es, así Muy es. bien, vamos a hacer un pequeño corte si nos permites Sí, y claro. volvemos. Estamos en Mexicanas y Mexicanos Chingones. DVD Primera Plana, tu canal. Su aroma se puede olvidar, pero nunca el recuerdo que dejaste con una flor. Florería Delcy. Servicio, atención e innovación nos distinguen. Entregamos tus flores en toda la ciudad. Nos ajustamos a tu presupuesto, respetando siempre nuestra política de máxima calidad. Llámanos 6622-501875 o en el celular 6621-412963. Florería Delcy. El mejor tiempo ha llegado. Tiempo de dar y de compartir. De perdonar, de ser felices. Que esta Navidad la salud, la paz, el amor, la alegría y la felicidad reinan en nuestros corazones. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! DVD Primera Plana es la nueva televisión. Llegamos para informar con innovación. Programas con contenido de alto valor. Noticias reales en el momento preciso. Entrevistas exclusivas y buenos consejos. Análisis político y de negocios. Desarrollo humano y trayectorias de éxito. Temas de salud y gran interés para ti. Cultura, entretenimiento y mucho más. Tú también, conéctate y sé parte de DVD Primera Plana, tu canal. Regresamos a Mexicanas y Mexicanos Chingones. Estamos con Flor Garza Brunswick. Lo dije bien a la primera. Pero bueno, ella es la directora de la Posada del Buen Samaritano. ¿Qué es la Posada del Buen Samaritano? La Posada es un centro tanto de prevención como de rehabilitación en adicciones. En la parte de la rehabilitación nos enfocamos exclusivamente en la rehabilitación de las mujeres. Y en la parte preventiva, la Posada del Buen Samaritano cuenta con un centro modelo que se llama el Centro de Prevención San Bernardo, en donde se aplica un programa preventivo que se llama Creciendo Sano para niños. Ese está ubicado en la Colonia Solidaridad y el Centro de Rehabilitación de Mujeres está aquí en la San Luis. Ah, muy bien. ¿Es exclusivo de mujeres entonces? Exclusivo de mujeres. Ajá. ¿Cómo nace este centro? Lo que viene siendo en sí la institución fue una creación de las fundadoras, que es la señora Margarita Ibarra de Torres, la señora Yolanda Jofer de Escalante y la señora Marta Lord de Astiazarán. Ellas, tres amigas de toda la vida, se unieron para formar la institución. Iniciaron con lo que es la parte preventiva en San Bernardo, porque ellas daban catecismo allá. Entonces, pero al estar allá dando catecismo y ellas con sus propios recursos apoyando a la población, que en aquel entonces la Solidaridad 4 inclusive estaba muy mal económicamente y ahorita ya la ves un poquito mejor, pues se dieron cuenta que había muchas adicciones, que muchos de los niños que iban a prepararse ahí con ellas, porque lo que daban era religión, pues se veía que había un entorno familiar muy tóxico por la cuestión de las adicciones. Y ellas en particular pues sabían de casos cercanos. Fue por eso que empezaron a ver cómo crear, y lo que se dieron cuenta que no había para mujeres, crear un centro de adicciones, pero para mujeres. Porque era impensable, yo creo, que una mujer se fuera a drogar, ¿verdad? Sí, y más, digo, la Posada, la parte de rehabilitación tiene 30 años, entonces en aquel entonces definitivamente no había para mujeres. Y tampoco las sustancias que hay ahorita. Lo que más se no había ni para hombres, yo creo. Sí, no, y las mujeres que se internaban era más que nada por alcoholismo. No drogadicción. No, a un principio era poco el consumo de sustancias. Ha habido un cambio abismal en lo que ahora consumen por cuestión de sustancias ilegales. Y bueno, tú el sábado nos compartías que tú
O sea, digo, no sé si andabas buscando o solo cayó esta Solo. oportunidad. La verdad es que a mí es algo así como que yo siempre he dicho que Dios no se equivoca. Y en ese sentido que tratamos de ser muy espirituales, sí es impresionante cómo en mi caso Dios me fue acomodando mis oportunidades de trabajo, porque eso sí, ¿no? Como buena regiomontana, no soy muy de quedarme en mi casa, ¿no? Siempre he estado viendo qué hacer y demás. Entonces, estando trabajando, la señora Margarita Ibarra, ella estaba como presidenta del DIF en el sexenio de la gobernadora Claudia Pavlovich, y ella estaba encargada, pues era la fundadora de la posada, pero en ese momento ella no podía dedicarse por la cuestión que iba a tomar esa función. Entonces me invita a ayudarla y yo pues, sí. Yo estaba en ese momento, daba clases en el colegio, en el irlandés. Sí, le dije, yo creo que sí puedo combinar los dos trabajos. Y ella me decía, sí, vas a ver que sí puedes, que no sé qué, bueno. Entonces ya fue como inicié en la posada. Al tiempo pues me di cuenta que no lo podía combinar porque realmente me absorbía bastante de mi tiempo. Y ya fue como me dediqué 100% a la institución. Pero sobre todo ahí fue donde yo aprendí, en primer lugar, que las personas que están en consumo de una sustancia no son viciosos, no les debemos de decir viciosos, no tenemos por qué decirles marihuanos, o hay muchas palabras ofensivas que les decimos, pero en realidad yo aprendí sobre todo ahí que esto es una enfermedad, es la enfermedad de las adicciones. Y en mi caso muy personal, que me llegó esta oportunidad de trabajo a mis 40 y tantos años, fue que entendí la enfermedad por la que estaba pasando mi papá, que mi papá era alcohólico. Y pues fue así como que un despertar para mí. Entonces, más que yo esperar algo a cambio, yo estoy súper agradecida con la institución por todo lo que me ha dado a mí para poder sobrellevar y conocer esta enfermedad. O sea, tu papá, en el tiempo que tú entraste a la institución, vivía. Sí, ajá. Vivía y tú viste entonces que era una enfermedad lo que tenía tu papá. Claro, y yo en ese momento, es más, nadie en mi familia nos habíamos puesto a analizar esa cuestión como una enfermedad. Como te comentaba el otro día, es que las adicciones es una enfermedad que tiene mucho que ver con la cuestión emocional. Entonces, pues no es como que te da una gripa y te pueden dar un medicamento o algo terminal que a lo mejor inclusive sabes que vas a tener un tratamiento, pero pues va a llegar una fecha límite. En la cuestión de las adicciones, la realidad es que no hay nada que la cure. O sea, el adicto tiene que tratarse, tiene que rehabilitarse, pero va a ser adicto toda su vida. Es un adicto en recuperación. Y por eso es que tiene que, aunque esté en un centro y termine su programa, tiene que continuar en un grupo de AA. Entonces, todas esas cuestiones yo las vine conociendo ahora en la institución y vine entendiendo a mi papá, a que él pues realmente tenía problemas emocionales muy fuertes que lo encaminaron a lo que era la adicción del alcoholismo, pero no es porque él era alcohólico, porque muchas veces decimos, ay, pues nadie lo obligó. Nadie te obligó a consumir, nadie te obligó a drogarte, nadie te está obligando a que tomes, pero en realidad cuando ya es un consumo diario, constante, que ya es una adicción, y entonces es ahí donde hay que analizar qué es lo que está llevando a la persona a estar en ese consumo. Porque bueno, hace muchos años cuando, por ejemplo, a mí de niña era así impensable que me dieran café, ¿no? Porque no, te va a hacer daño, ¿no? Y ahora es como moda tomar café, ¿no? Yo insisto en a los bebés no darles café, por ejemplo, o Coca-Cola. Pero bueno, mi tía arcaica, ¿no? Pero, y el consumo de, por ejemplo, de alcohol es aceptable. Es socialmente aceptado, esa es también parte de quizás que no vean el alcohol ya como una cuestión de adicción. Y más ahora con tantas sustancias ilegales, el fentanilo, que es algo que está en las drogas y que es para enganchar más a los adictos, pero la realidad es que una droga de inicio o una adicción de iniciación es el alcoholismo
y es empezar a fumar, sobre todo si estás con esa inestabilidad emocional. Porque obviamente lo que hace el alcohol, lo que hace una sustancia ilegal es desconectarte de la realidad, es que estés sintiendo que estás completamente relajado y en ese momento todas tus cuestiones emocionales las olvidas. Entonces todos los sufrimientos, y más nosotros que lo vivimos en la Posada del Buen Samaritano, que son de mujeres, que realmente sus traumas, sus situaciones que las llevan al consumo son violaciones, es violencia familiar, es muchísimo agresiones, son situaciones muy fuertes, que el consumo es simplemente el escape. Y lo que la gota que derrama el vaso. Por eso es que hay que analizar esa parte emocional que las está llevando al consumo. Y si tienes casos de éxito, de mujeres que entran, digo, como tú dices, deben de tener un programa permanente, pero sí tienes casos de éxito de que se mantienen en sobriedad. En sobriedad, sí. Hay un porcentaje de mujeres que se mantienen en sobriedad. Estamos hablando de alrededor de un 82%. Definitivamente la diferencia es porque recaen. La adicción, como te digo, es una enfermedad de por vida y es que ellas deben de seguir teniendo la voluntad de seguir en el apoyo del grupo de AA, porque las tentaciones van a seguir. Ellas salen con un programa de rehabilitación, ellas salen realmente rehabilitadas de la institución, pero ellas vuelven a su entorno tóxico o vuelven con la pareja tóxica. Entonces, esos elementos no cambian. Es muy fácil la recaída si ellas no emplean las herramientas que utilizaron en el proceso de rehabilitación también para cambiar su entorno. Pero algo que sí te puedo decir como éxito es que muchas de las mujeres que por cuestiones emocionales recaen, regresan a rehabilitarse con nosotros, porque saben que fue un lugar en donde las atendieron bien, les ayudaron en su rehabilitación, la terapia fue la correcta y se sienten ahí como un lugar para ellas de zona segura. Zona completamente de confort, ¿no? Para ellas, de seguridad. Y fíjate, tuve una pacientita jovencita, de 19 años, que me estaba comentando que en enero se quiere volver a internar y ella está bien, está en sobriedad, pero pues ha tenido muchas tentaciones y dice que necesita un reforzamiento, se le llama, cuando no necesariamente han recaído, pero que se sienten inseguras o con mucha ansiedad, van a internarse a un programa de reforzamiento que dura menos, puede durar un mes, pero bien chistoso porque me dice ella, es que no sabes. Cuando venía para acá, para el albergue, para el centro, dice, desde que entro a la San Luis, siento que huele distinto. Me acuerdo del tiempo que estuve ahí con ustedes, de lo que me daban de comer. O sea, dice que para ella, o sea, es algo muy especial. La cuidaron, pues, ¿no? Sí, y este es un caso que para mí es un testimonio. Pudiéramos luego traer testimonios a compartir. Es una jovencita con papá adicto, mamá adictos, hermanos adictos. El papá, de hecho, falleció ya por andar en situaciones de drogas. Entonces, es una muchachita que realmente ha estado sola, completamente sola. Y tiene 19 años y ella está viendo la manera de salir adelante por sus propios méritos. Wow. Vamos a hacer un pequeño corte, si nos permites, Flor. Volvemos, estamos en Mexicanas y Mexicanos Chingones. TVD Primera Plana es la nueva televisión. Llegamos para informar con innovación. Programas con contenido de alto valor. Noticias reales en el momento preciso. Entrevistas exclusivas y buenos consejos. Análisis político y de negocios. Desarrollo humano y trayectorias de éxito. Temas de salud y gran interés para ti. Cultura, entretenimiento y mucho más. Tú también, conéctate y sé parte de TVD Primera Plana, tu canal.
nueva televisión ha llegado. Estamos produciendo e innovando la nueva televisión. TVD Primera Plana, tu canal. Regresamos a Mexicanas y Mexicanos Chingones. Estamos con Flor Garza Brunswick. Sí. ¿Lo dije bien? Ajá. Ay, gracias. Ella es la directora de la Posada del Buen Samaritano. Aquí reforzamos mucho el decir el segundo apellido porque ¿sí o no es chingona tu mamá? Claro, por eso yo no me pongo el apellido de casada, yo tengo mis apellidos. Ah, claro. O sea, ¿quién se pone los de casada? Bueno, sí, hay muchas mujeres que se ponen el D, El ¿no? D. Sorry, ingeniero, pero... No, estoy felizmente casada, pero yo tengo mis apellidos. Así es, así es. Te comentaba en el corte que el consumo de alcohol, sobre todo aquí en Sonora, pues es así como normal. Pues, normal. ¿no? Sobre todo en el calor, más en el calor, creo yo. No he revisado estadísticas. Pero tú me decías que a veces eso abre la puerta al consumo de alguna sustancia. En tu caso en particular, ¿tú no sabías que tu papá era alcohólico y te diste cuenta hasta el final o te diste cuenta que el alcoholismo es una enfermedad? Fíjate que en mi caso personal, que hablo poco de eso, pero yo desde que tengo uso de razón, mi papá siempre fue alcohólico. Pero, o sea, mi papá es alcohólico y dices, toma mucho, o no sé, como un amigo me dijo, mi papá se fue por tortillas y no volvió. Y yo, ¿es en serio? No, dije, es broma. No, me dijo, es en serio. Se fue por tortillas y no volvió. Ajá. Dice que se empachangó y que ya regresó hasta muchos años después. O sea, te pregunto porque a lo mejor muchos estamos viviendo ese caso de que un papá, ay, mi papá es muy alegre, ay, mi papá es muy social. O sea, ¿cómo era papá? Sí, no, en mi caso, definitivamente él sí tenía sufrimientos emocionales internos y que obviamente era su escapatoria el tomar. No lo hacía durante el día, empezaba ya por ahí de la tarde y muy despacito. No, a él no lo veías tú en mal estado. Por eso era funcional. Era funcional, claro. Yo creo que llega o sea, como que, no sé si van midiendo el momento y todo. La situación, el problema difícil del alcoholismo de mi papá y que como te comentaba también a ti, yo creo que desafortunadamente en la actualidad, yo creo que no existe una familia que no tenga un familiar adicto llámese lo que sea la adicción, ludopatía es adicción también, por ejemplo. No nada más tiene que ser una droga. ¿Hasta el trabajo es adicción? Trastornos alimenticios, a la ansiedad, que viene siendo también parte de la parte emocional que se trabaja en una adicción. Entonces, en mi caso, sí, mi papá era como que era una persona que tú la veías normal, funcional, empezaba a tomar después de ciertas horas y la cuestión es que él se ponía muy agresivo, o sea, y entonces evitábamos hablarle cuando sabíamos que se podía enojar, por ejemplo, ¿no? Y la situación de las adicciones, cualquiera que sea, siento yo que es también esa parte de que la familia también se enferma. O sea, no nada más es el adicto. Y a veces la familia está todavía más afectada que el adicto, porque finalmente el adicto empieza a consumir lo que sea que está consumiendo y se desconecta de la realidad. Es feliz, ¿no? Y él está feliz porque él ya está en otra dimensión. Pero los familiares somos los que estamos en ese momento pues sufriendo, porque sabemos que está pasando por algo. Y en mi época, que finalmente la verdad es que había muy poca información de lo que se podía hacer, o sea, había mucha vergüenza inclusive, o sea, socialmente, ¿cómo ibas a aceptar que tu papá, tu esposo, tu hijo fuera alcohólico? O sea, como que no, era algo más acá en la familia y demás, ¿no? Cuando en realidad yo creo que a cualquier familia que voltearas ibas a encontrar que tenían un caso. Cuando yo vine a parar aquí a la institución, que me acuerdo que la señora Margarita me decía, toma el taller de codependencia, que luego te voy a dar los datos para que vayan porque es un taller bien bonito, que lo da Carola Sandoval.
Sí, luego lo tomo, le decía yo, ¿no? Y, o sea, porque yo decía, pues yo vengo a administrar, yo vengo a ver la parte de la dirección, o sea, ¿para qué me involucro en las adicciones? Decía Síndrome de Burnett, ¿no? y ella era la que me insistía, es que Flor, o sea, lo tienes que tomar para que aparte te entiendas lo que se hace aquí. Pero te protejas también, ¿no? Y ella sabía yo le había platicado un poquito de mi historia, y también lo hacía por eso, o sea, porque ella sabía que me iba a ayudar. Y obviamente, pues uno haces una barrera, pues, ¿no? Es algo que evitas hablar. Y entonces, bueno, fue tanta su insistencia que por ahí del tercer taller de codependencia, pues lo tomé. Lo tomé y realmente no sabes que dije, ¿cómo esto no llegó antes a mi vida? O sea, a mis 40 y tantos años vine a entender el sufrimiento de mi papá. Vine a entender que mi papá estaba enfermo, en primer lugar. Vine a entender que no estaba sola, porque no te puedo explicar la cantidad de gente que fue a ese taller, gente que yo conocía que, ¿qué haces aquí? Y que, por ejemplo, una persona que está, pues mi papá es adicto. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que no estaba sola, que no tenía por qué sentir vergüenza, que mi experiencia finalmente la han vivido muchas otras familias y que al menos ya estábamos haciendo algo al respecto. Pero aparte, cuando tú te das cuenta del tema de codependencia, dejas de lastimarte, ¿no? Porque luego cargas con culpas que no son tuyas. Así es. Y no le ayudas al adicto a que siga en su proceso, ¿no? Porque me explicaba a mí una persona especialista en el tema de codependencia, que luego creamos adicción, sí. O sea, tienes que salvarlo. Ándale, tú te crees el salvador, pues, ajá, ¿no? Sí. Entonces resulta que le haces más daño que el beneficio que le provocas, aunque tú creas que estás haciendo un bien, pues, Así ¿no? es. Y esto pasa mucho, sobre todo en el caso de las abuelas, que sobreprotegemos a los nietos y anulamos a la mamá o al papá, y resulta que al rato dices, oye, si te di tanto amor, pero pues no era lo que necesitaba el nieto o la nieta, ¿no? Así es, sí, por eso uno de los pasos que son, o sea, a mí me encanta el taller de codependencia, y uno de los pasos que para mí son así como que clave es soltar con amor, así se llama ese paso, soltar con amor. O sea, hay que poner límites y hay que soltar con amor. ¿Qué significa? Que tu hijo o tu pareja tiene un problema de adicción, obviamente tú vas a hacer todo lo que está en tus manos para ayudarlo, para salvarlo. Pero si ellos no han tocado fondo, si ellos no han entendido, así lo lleves a muchísimas clínicas y gastes un dineral, muy probablemente va a volver a continuar, porque él todavía o ella no está convencida de quererse rehabilitar, no entiende que está enferma de una adicción. Entonces, ahí es donde hay que empezar a soltar con amor. ¿Sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija, pareja, sobrino, lo que sea? Hasta aquí. Porque tú sabes bien que un adicto, cuando menos piensas, ya te sacó todo lo de la cartera, ya te sacó los muebles, porque es eso lo que también pasa cuando no son nada funcionales, pues vienen a ver que roban y demás, entonces, y uno les permite eso, ¿no? Entonces, hay que empezar a soltar con amor para que con todo y el sufrimiento, por ejemplo, que a mí me llegan mamás a internar a sus hijas, con todo y el sufrimiento que es para una madre, pues también hay que dejar que su hija, que en este caso adultas, pues se den cuenta, que toquen fondo para que ellas mismas se den cuenta que necesitan la ayuda. Pero fíjate, yo estuve haciendo entrevistas a jóvenes del Cotume, se llama Cotume todavía, y me llamaba la atención porque había unos chavitos que son menores de edad, los que entran ahí, ya iban a salir y tenían planes para salir, ¿no? Y yo, ay, wow. Digo, yo no era neófita en el tema, pues, ¿no? Ya después me fui instruyendo porque sí te duele luego, ¿no? Y resulta que volvían y yo le decía, oye, pero ¿por qué? Digo, yo al tiempo volvía y luego los volvía a ver. Le dije, ¿no ibas a salir? No, ya volví a caer. Y yo, ¿pero por qué? Pues es que en la casa no hay comida, o en la casa, estoy batallando otra vez. Entonces yo decía, vuelven, como tú dices, al hogar tóxico, y yo creo que la manera de sentirse seguros es cometer el ilícito para volver, porque yo decía, si haces algo mal, pues hazlo bien, ¿no? Para que no te agarren, pero ellos sí querían que los agarraran. Si nos permites, vamos a hacer otro pequeño corte, ya nos están indicando que tenemos que irnos, para que nos digas
lo de la certificación de la posada se me hizo muy interesante. Volvemos, estamos en Mexicanas y Mexicanos Chingones. DVD Primera Plana, tu canal. ¡Ey! ¡Trucha con mi escuela! Ya son vacaciones y todos debemos estar trucha con mi escuela. Por eso, vigilo, cuide y reporto. Llama al 6624-293994 o al 911. Y para denuncia anónima, marca el 089. Trucha con mi escuela. Gobierno de Sonora, tierra de oportunidades. DVD Primera Plana, búscanos en todas las redes sociales. Regresamos a Mexicanas y Mexicanos Chingones. Estamos con la licenciada Flor Garza Brunswick. Ándale, así sí lo puedo leer y no me equivoco. Que no sea de memoria. Ella es la directora de la Posada del Buen Samaritano. Y bueno, la Posada del Buen Samaritano, nos estabas diciendo que es de las pocas certificadas. Sí, fíjate que en el estado de Sonora, pues hay muchos centros de rehabilitación de diferentes tipos. Pero en realidad... Centros de terror parecen algunos, ¿no? Ajá, de hecho, pues se les conoce como anexos. En realidad, certificados, ¿y a qué me refiero con certificados? Que tanto la Secretaría de Salud Estatal, bajo lo que es el Consejo Nacional contra las Adicciones, nos tiene certificados, como también la Comisión Nacional contra las Adicciones a nivel nacional. Entonces, estamos hablando de dos certificaciones que nos obligan a cumplir con una cédula súper detallada de puntos. De hecho, acaban de venir a certificar, a renovar la certificación, porque aparte la tienes que estar renovando. O sea, puedes tener la certificación, pero la puedes perder. Si a la hora que va con ADIC y SECA ven que no estás cumpliendo con toda la Biblia que nos dan de puntos que tenemos que seguir. Entonces, en realidad, centros certificados en el estado de Sonora somos 22, 23 cuando mucho. Centros de rehabilitación hay muchísimos. Yo creo que ha de haber más de 100. La cuestión es que no todos están certificados. ¿Y qué significa esta certificación? Que hay 3 tipos de modelos para rehabilitar a una persona con problemas de adicciones. Está el modelo de ayuda mutua, que es donde los mismos adictos que ya se recuperaron ayudan a otros que se internan a salir de la adicción. Es también un modelo que está certificado, siguen una cédula que nos manda CONADIC, que estamos también nosotros regidos por la norma 028, o sea, hay una norma claramente que nos rige a los centros que trabajamos en esto. Y también está el otro tipo de modelo, que es el mixto, que es adictos en recuperación, dando apoyo para otros adictos que se internan y que también tienen personal capacitado ayudando. No son muchos, pero sí hay también personal. Y en el caso de los centros profesionales, que son esos 3 tipos de cédula nada más, ayuda mutua, mixto y profesional. El profesional es cuando todo el personal que labora en la institución son personas preparadas, son personas con carrera, que han tenido certificaciones en las adicciones y que están reconocidos obviamente tanto por CONADIC como por SECA. Y en el estado de Sonora, el único centro profesional privado somos nosotros, la Posada del Buen Samaritano, es el único que existe, profesional en el estado de Sonora. Todas las personas que laboran con nosotros son psicólogas, son enfermeras, la trabajadora social que tenemos, consejera, hay psiquiatra. ¿Nutrióloga? No, nutrióloga no, hay enfermeras a las 24 horas que ellas se encargan de estar
tomando diariamente, son 3 veces al día, los signos, el peso de las pacientes. Sí, en caso cuando tenemos trastornos alimenticios, sí nos pedimos el apoyo ahí es donde sí involucramos a personas dedicadas a la nutrición. Pero todo el personal que labora con nosotros, incluyéndome, somos personas profesionales con carrera y debemos de tener nuestra cédula profesional en los expedientes porque eso no lo revisa CONADIC. Oye, ¿y cuesta? Si hay personas, me imagino que son personas vulnerables. Así es. Pues mira, qué bueno. Hay de todo. Yo creo que esa es una pregunta que es muy importante. Nosotros somos la Posada del Buen Samaritano IAP. Somos una IAP, una institución de asistencia privada. ¿Qué significa? Que contamos con un patronato que realiza actividades para recaudación de fondos y también que la verdad es que sobrevivimos a base de puros donativos. También hay convocatorias de recursos públicos y privados. ¿Y cómo le hacen si ya no hay apoyo del gobierno federal? Desafortunadamente. Ni estatal, ¿verdad? ¿O sí? Hay muy pocos. La realidad es que, no sé, es por cuestión de falta de recursos, han estado disminuyendo las convocatorias de recursos públicos. Está peso a peso por la transformación, le cambiaron el nombre, es el programa de peso a peso. Y nosotros como centros de rehabilitación certificados, nosotros fuimos al Congreso a promover una ley para que nos dieran, para que incrementaran el porcentaje que les cobraban a los casinos por lo que el casino pagaba de impuestos. Entonces, fuimos los representantes de los centros de rehabilitación certificados al Congreso, nos asesoró el contador Carlos Daniel Fernández, que él es representante legal de la institución, y él nos ayudó a hacer una iniciativa de ley, la cual sí se llevó a cabo, y es un recurso que recibimos los centros de rehabilitación, pero en realidad nunca es suficiente. Lamentablemente estamos llegando, nos queda un minutito para irnos, Flor. ¿Cómo podemos ayudar nosotros a la Posada del Buen Samaritano y quiénes pueden acceder a los servicios? Ahí nosotros nos dedicamos a ayudar a mujeres de escasos recursos, vulnerables. Tenemos desde 14 años internadas a mujeres. Obviamente el servicio se puede dar también a otros sectores de la población, pero nuestro objeto social es apoyar a las mujeres vulnerables. Quien quiera ayudar puede hacerlo tanto en especie como en efectivo. Nosotros somos donataria autorizada, que eso es muy importante, es decir, damos recibos que son deducibles de impuestos. Entonces, quien quiera apoyarnos, pues tú tienes nuestros datos que les puedan proporcionar tanto nuestra dirección como nuestro teléfono, cuando gusten ir a conocernos, cuando gusten si tienen un caso de alguien que saben que necesita la atención. Muchísimas gracias, Al contrario. Vamos a ir apresurados, pero bueno, tenemos ya el tiempo medido. Pero mire, hay una ley, sobre todo con la NOM 035 para las empresas, que si detectan a un empleado o a una empleada que tiene problemas de adicciones, pues pueden acudir en este caso a una posada y pues apoyo de la institución, pues es una buena manera de apoyar tanto al colaborador como a este tipo de instituciones que nos ayudan, porque todos queremos una ciudad, un estado y un país libre de adicciones. Muchas gracias, Flor. Al contrario, muchas gracias. Gracias también a usted que está pendiente de esas transmisiones. Por favor, sonría, inicia semana, sonría porque recuerde que siempre puede ser peor. Hasta mañana.